Entonces, hola, muy buenos días. El tema que me tocó presentar es sobre hipertensión pulmonar. La verdad que es un tema que igual es difícil de enfocar desde el punto de vista geriátrico, pero ahí vamos a ir viendo algunos detalles y que no se note que no hice el esfuerzo. Primero la hoja de ruta como elemento principal. Bueno, esta presentación está enfocada, como me dijeron que estaba en el módulo de bronco, enfocada a los casos de hipertensión pulmonar, el grupo 1 como casos idiopáticos, el grupo 3 asociado a patología pulmonar y el grupo 4 que es asociado a cuadros tromboembólicos, y lo agregué principalmente porque tenemos un paciente en la unidad y la idea era como abordar un poquito ese tema. Entonces la idea es partir con elementos generales, con la definición, la clasificación y después ir viendo estos tres subgrupos en cuanto a epidemiología, fisiopatología, el cuadro clínico general, el estudio diagnóstico, algunos elementos respecto al tratamiento. Yo sé que no somos nosotros los geriatras los que indicamos el tratamiento, pero quise hacer un poco una revisión en cuanto a qué interacciones pueden tener, cuáles son las reacciones adversas que tenemos que buscar si nos toca un paciente con estos fármacos y qué tan representados están los adultos mayores en los estudios que determinan la recomendación de estos fármacos, ¿ya? Y un poquito sobre el pronóstico asociado. Como concepto general, sabemos que la hipertensión pulmonar se define como una presión de arteria pulmonar mayor a 25 milímetros de mercurio en reposo, siendo los valores normales de 14 más o menos 3 milímetros de mercurio. Se habla que el límite superior generalmente es 20 y no está muy definido y qué rol tienen los pacientes, si esto generalmente se sigue en los pacientes que tienen una presión entre 20 y 25, no está definido como patología propiamente tal. Vamos a partir un poco con la clasificación para que conozcamos los grupos. El grupo 1 es lo que se denomina hipertensión de arteria pulmonar. Lo que caracteriza a este grupo es con la presión de arteria pulmonar mayor a 25, que es común a los 5 grupos. La resistencia vascular pulmonar elevada, que era lo que ayer hablábamos con el doctor Montesino, y lo que hace la diferencia es lo que vendría a ser el equivalente a cómo está la presión a nivel de aurícula izquierda, que es esta presión como de enclavamiento que se define en el parámetro. Y en este caso esta presión está baja, o sea, es patología, es la alteración a nivel pulmonar y no a nivel de cavidad izquierda. Este grupo incluye los pacientes con hipertensión de arteria pulmonar idiopática, que corresponde al 37% de los casos de este grupo. Seguida también están los cuadros hereditarios, que corresponden a un 6% recién de los casos. La principal gen alterado es el BMPR2, que en el 70% de los casos es el gen implicado, y este es un gen que determina y regula la proliferación celular endotelial vascular. Y este es un gen que tiene herencia autosómica dominante, pero con una baja penetrancia. Entonces el paciente se hereda mucho este gen, pero no todos los que tienen el gen hacen el cuadro clínico asociado. Y se presenta un fenómeno como de anticipación genética, o sea, como si los padres tuvieron una edad, los hijos van a ir cada vez a edades más tempranas la presentación asociada al cuadro. Asociado a fármacos y tóxicos, la verdad es que son principalmente fármacos anorexígenos, los que están establecidos con ensayo clínico y con buen nivel de evidencia. Y lo que me llamó la atención es que uno de los que uno pudiese usar es el antecedente de uso de ICRS durante el embarazo. El recién nacido pudiese tener algunos cambios asociados. Los cuadros que son más bien probables son por series de casos más bien pequeñas, son descripciones, y los cuadros posibles porque fisiopatológicamente se sospecha que pueden asociarse a hipertensión pulmonar, pero no hay evidencia que lo sustente de forma importante. Y los otros son asociados a, por ejemplo, enfermedades de tejido conectivo, en donde tenemos, por ejemplo, la enfermedad mixta de tejido conectivo se asocia, el CREST, y es mucho menos asociado, por ejemplo, a patologías como lupus, artritis reumatoide, no es tan frecuente esa asociación. Con respecto al VIH, es independiente de la etapa en que se encuentra el paciente y generalmente es como un 4% de los casos, no es como de alta predominancia. En casos de hipertensión portal asociada,
son, por ejemplo, los pacientes con cirrosis hepática, solo un 4% suele encontrarse hipertensión pulmonar. Entonces tampoco es como que es de alta prevalencia en estos pacientes. Cardiopatía congénita, como le dicen Menger, y algunas parasitosis como la esquistosomiasis. Ya ese es el grupo 1. ¿Ya? Con respecto al grupo 2, no quise ahondar mucho más, lo que estaba el doctor Montesino. No. La diferencia es esta presión de enclavamiento que está aumentada. Entonces es porque hay una patología a nivel de ventrículo izquierdo, ya sea disfunción sistólica, disfunción diastólica, patología valvular o patología congénita. Entonces se mantiene esto de la presión de arteria pulmonar elevada, la resistencia pulmonar elevada, pero esto es lo que genera como la diferencia, esta presión de enclavamiento. Con respecto al grupo 3, que también vamos a ahondar en el grupo 1, el grupo 3 y el grupo 4, es lo que vamos a ahondar en esta presentación. Y en el grupo 3 es asociado a patología respiratoria, principalmente la fisiopatología principal es asociada a la vasoconstricción generada por la hipoxemia. Lo más frecuente es asociado a EPOC, también neumopatía intersticial, SAOS, hipoventilación alveolar, exposición crónica a grandes alturas y patología del desarrollo. ¿Ya? El grupo 4, que también lo vamos a tocar un poco, es asociado a la hipertensión pulmonar asociada a TEP crónico y obstrucciones arteriales, como ya sea tumorales, arteritis, parásitos. ¿Ya? Y el grupo 5 ya otros, ¿ya? Como trastornos hematológicos como las mielodisplasias, enfermedades sistémicas, neurofibromatosis, trastornos metabólicos, tiroides también, y obstrucciones tumorales o enfermedad renal crónica. Como para intentar aterrizarlo un poquito al adulto mayor, la verdad es que busqué bibliografía. Este es un paper del año 2018, que un poco era como características, diagnóstico y tratamiento del paciente con adulto mayor con hipertensión pulmonar. Este es una serie de un estudio retrospectivo. Eran 64 pacientes en un centro terciario, en donde se ingresaron solo pacientes mayores de 60 años. Y lo que se vio es que dentro de todos los pacientes con hipertensión pulmonar, al igual que en la población general, es el grupo 2 y 3 los que implicaban mayor prevalencia. O sea, en el adulto mayor, la patología cardíaca y pulmonar es lo que genera usualmente hipertensión pulmonar. Son pacientes con alta carga de comorbilidad, hipertensos, cardiopatas coronarios, patología EPOC, asma, SAOS, OFA, y obviamente se asocian, principalmente lo que explicaban era asociado a la comorbilidad, mayor deterioro funcional y una peor sobrevida, ¿ya? Pero era principalmente asociado a ellos, igual era una serie súper pequeña, entonces tendían a asociarlo más a que tenían una alta carga de comorbilidad, más que la presentación propiamente tal. Ahora, otros estudios la verdad es que eran súper pequeños, eran series de casos mucho más pequeñas que esta. Hoy se ve como raro. Y con respecto a la epidemiología, porque el otro era como epidemiología general en adulto mayor, esto es epidemiología respecto al grupo 1, ¿ya? Y lo que se ha visto en el grupo 1 de hipertensión arterial pulmonar es que ha habido un cambio epidemiológico. Antes se describía que usualmente eran mujeres, jóvenes, 30, 40 años, y hoy en día hubo un estudio que era el REVEAL, que determinó que son pacientes usualmente con edad media 55 años, o sea, entre 50 y 65 años. Entonces cambió un poquito el paradigma y nos estamos acercando un poco más a pacientes de las edades que nosotros vemos, ¿ya? Como les dije, principalmente en este grupo 1 lo que vemos es hipertensión de arteria pulmonar idiopática y sigue describiéndose un poco más frecuente en mujeres. Con respecto a la epidemiología de los pacientes del grupo 3, o sea, asociada a patología pulmonar, la hipertensión pulmonar suele ser más bien leve y lo que se describe es que, por ejemplo, los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, ya sea avanzada, hasta un 50% puede presentar hipertensión pulmonar, ¿ya? Y con respecto al grupo 4, también son pacientes de edad media previa 63 años, ¿ya? Y la incidencia acumulada, intentaron hacer un cálculo cuántos post un TEP sintomático a los 2 años, cuál es la incidencia acumulada de hipertensión pulmonar, y se vio que puede ser hasta un 9,1%, ¿ya?
lo que generalmente se describe para hablar de este grupo es que después de 3 meses de tratamiento efectivo anticoagulante, después de 3 meses asociados, si persiste con hipertensión pulmonar, ya empiezan a ingresar a este grupo esos pacientes, ¿ya? Y no había diferencia en la distribución por sexo. Un poquito de etiopatogenia, esto es con respecto principalmente orientado al grupo 1, y lo que se observa es que, bueno, estos pacientes del grupo 1 pueden tener algunos factores genéticos como predisponentes, sin embargo, generalmente hay una disfunción endotelial causada por un estímulo externo, o sea, un aumento del estado inflamatorio, etcétera, que va a determinar afección de las arteriolas pulmonares pequeñas, generando hiperplasia intimal, hipertrofia de la media, proliferación de la denticia, por lo tanto generándose trombos in situ, inflamación y lesiones, y por lo tanto es por eso que se aumenta la resistencia vascular periférica. Se habla que hay un desequilibrio entre los factores vasodilatadores y los vasoconstrictores, siendo por ejemplo los vasodilatadores la prostaciclina, el óxido nítrico, y vasoconstrictores el tromboxano y la andotelina 1. ¿Ya? Entonces hay un desequilibrio, y conocer esto nos va a permitir orientar un poco a la terapia farmacológica que vamos a realizar, ¿ya? Y hoy no se ve. Bueno, lo que sí, pero hoy no se ve. Bueno, si quieren la miran de ahí, se lo explico. Más que nada se intenta... ¿Ah? Sí, pues, ¿y si lo saco? Como que está pegado al computador. Como que está pegado al computador, en verdad. Todos los miércoles seminario. 5 años ya, empieza a pasar. ¿Y por qué no lo mandó? Organizaciones. ¿Ah? Está en el pendrive de la Moni. No sé si lo podemos sacar. Como que se pegó. Voy a abrir de nuevo. Ay, doctor, perdón. No, hipertensión pulmonar. Puede ser eso. ¿Ah? Hipertensión pulmonar. Pero si no nos informa. Ahí sí parece. Pero parece que ahí sí. A nosotros no. Ah, se lo mandé a cada uno. Sí, sí, sí. Ahí sí. Vos te recuperaste y te recuperaste. Ya, ahí sí. Antes dice estaba El ejercicio que Ah, ya. es ir al restaurante. el restaurante. Perdón por las dificultades técnicas. Ahí salió. Sí, ahí sí.
Esta imagen intenta explicar un poco la fisiopatología de los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 3, ¿ya? Esto está orientado principalmente a que estos pacientes tienen una patología parenquimatosa, entre ellos hay un proceso inflamatorio crónico que va a determinar disfunción endotelial y por lo tanto las alteraciones y proliferación intimal, etcétera, y por lo tanto eso va a favorecer el aumento de la presión a nivel pulmonar. Pero también en estos pacientes, por ejemplo, con fibrosis, atrapamiento aéreo, hay destrucción capilar y por lo tanto alteraciones en la distribución vascular que puede determinar alteraciones en la distribución, en la relación ventilación-perfusión y también el mismo tema de la vasoconstricción asociada a la hipoxia. O sea, tanto la destrucción capilar pulmonar va a ser una redistribución de la sangre a nivel capilar, a nivel del sistema vascular pulmonar, y eso va a determinar un aumento de la hipertensión un aumento de la presión pulmonar, pero también asociado a la vasoconstricción hipóxica va a haber una elevación de esto. También la hiperinsuflación asociada a estas patologías va a determinar, puede generar compresión vascular. Entonces eso también va a ser un factor que va a determinar una elevación de la presión a nivel arterial pulmonar. Y además estos pacientes, porque esto es un cuadro que intenta explicarlo como enfocado un poquito más al adulto mayor, suelen también tener algunas comorbilidades, teniendo en cuenta, por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño. Estos mismos pacientes pueden tener patología cardíaca o patología a nivel pulmonar, que todo va a confluir entonces el daño a nivel vascular, el daño parenquimatoso y las comorbilidades a un aumento de la presión de arteria pulmonar, ¿ya? Con respecto al cuadro clínico, esto es una descripción común para los 5 grupos, ¿ya? Y como vemos, generalmente los pacientes refieren disnea, fatiga, pueden haber síntomas asociados al esfuerzo como episodios sincopales, dolor torácico, cuando hay ya disfunción de ventrículo derecho, pueden haber edemas periféricos, pueden presentar anorexia, pueden presentar dolor abdominal y como vemos estos síntomas son súper poco específicos. Entonces en un adulto mayor sobre todo no es lo primero que vamos a pensar, el paciente tiene hipertensión pulmonar. Entonces lo que se describía en este reporte específico de adulto mayor era que igual el gap entre que se inician los síntomas y se realiza el diagnóstico en adultos mayores era mucho mayor. En un adulto joven podían ser incluso en centros, estamos hablando de centros terciarios, europeos y super top, que eran como 2 años a 3 años y esto en adulto mayor era casi el doble, ¿ya? Pero eso estamos hablando de centro especialista con otros recursos. Y bueno, con respecto al examen físico tenemos el desdoblamiento del segundo ruido a nivel pulmonar, el frémito palpable que sobre todo se presenta cuando hay ya crecimiento de cavidades derechas, soplo según la patología valvular que puede determinar en el caso de los pacientes del grupo 2 que son los con patología valvular, y ya cuando hay disfunción de ventrículo derecho vamos a ver toda la sintomatología asociada a esto y por lo tanto ingurgitación yugular, hepatomegalia, el reflujo hepatoyugular, edema maleolar y ascitis, ¿ya? Esto quise traerlo a articulación porque es un elemento que determina pronóstico, que es algo que nosotros igual ya sabemos un poco, que es el tema de la funcionalidad, ¿ya? A nivel de las sociedades europeas reportan que la funcionalidad es uno de los principales elementos que determina el pronóstico y lo dividen en 4 grupos, que es bastante similar a las otras clasificaciones como de insuficiencia cardíaca, ¿ya? Donde el grupo 1 no hay limitación a la actividad física, el grupo 2 una ligera limitación, el grupo 3 una marcada limitación y el grupo 4 cuando ya tienen síntomas de reposo, ¿ya? Y ahí vamos a ver cuánto pesa esto en el pronóstico. Ahora con respecto al estudio diagnóstico, lo que quise ponerles es qué exámenes en general nos van a orientar a que este paciente tenga hipertensión pulmonar, ya porque según obviamente la sospecha clínica etiológica nosotros vamos a hacer exámenes, por ejemplo, para el EPOC, para el SAOS y son exámenes ya más específicos, ¿ya? Pero ¿qué elementos en los exámenes que uno tiende a pedir generalmente nos van a hacer una orientación a que este paciente pudiese tener una hipertensión pulmonar?
Uno es la radiografía de tórax, que está, por ejemplo, en los pacientes con hipertensión de arteria pulmonar idiopática, está alterada en el 90% de los casos. ¿Ya? Lo que se ve es un ensanchamiento de las arterias pulmonares principales y las ramas proximales, y como se ve acá, la vascularización periférica está un poco disminuida. ¿Ya? Es frecuente ver el crecimiento de las cavidades derechas, pero esto obviamente no tiene muy buena correlación con la gravedad del cuadro. ¿Ya? Obviamente la radiografía de tórax también nos va a permitir orientarnos si el paciente tiene EPOC, hay ciertos hallazgos que tenemos que buscar, y así sucesivamente. ¿Ya? El electrocardiograma generalmente está alterado en un 90% de los casos. Lo que se ve uno es la desviación del eje hacia la derecha por el crecimiento de las cavidades derechas, la P pulmonar por el crecimiento de la aurícula derecha, la hipertrofia ventrículo derecho también, que tiene una sensibilidad de aproximadamente un 55% y una especificidad de 70%. ¿Ya? Puede haber alteraciones de la conducción que podemos observar, bloqueos de rama derecha, y lo que era como en harta literatura que era como constantes, que cuando ya hay alteraciones, por ejemplo, prolongación del QT o el QRS, habla que la enfermedad suele estar más avanzada. ¿Ya? Y obviamente el electrocardiograma también es un elemento que nos va a orientar si tiene patología del grupo 2, que nos va a orientar si es la causa de la hipertensión pulmonar. Y esto que es un elemento que es fácilmente aplicable por nosotros que no somos radiólogos, es que vemos un diámetro de la arteria pulmonar mayor respecto a la aorta. ¿Ya? Este es un índice en donde cuando dividimos ambos diámetros mayor a 1, siendo diámetro de la arteria pulmonar partido por la aorta, si esto es mayor a 1, es orientador a que el paciente tiene una hipertensión pulmonar, o el diámetro en sí mismo si es mayor a 29. ¿Ya? Además, el escáner nos va a orientar respecto a si hay patología pulmonar asociada, si hay un EPOC, si hay fibrosis, etc. ¿Ya? Y el test de screening cuando uno sospecha una hipertensión pulmonar va a ser el ecocardiograma. ¿Ya? La sensibilidad es variable según las series, obviamente porque como sabemos el ecocardiograma es un estudio que es operador dependiente. ¿Ya? Entonces la sensibilidad se describe entre el 79 e incluso 100% y la especificidad entre un 60 y un 98%. ¿Ya? Obviamente el ecocardiograma nos va a permitir hacer una estimación de la presión de arteria pulmonar, valorar cómo están las cavidades derechas, valorar si estos pacientes tienen patología que nos podéis orientar a que pertenecen al grupo 2, o sea, que hay patología cardíaca izquierda, suele haber hipertrofia ventrículo derecho, y busqué este dato que era interesante, como la correlación entre los hallazgos del ecocardiograma versus el cateterismo, que es el estudio ya definitivo. Como es operador dependiente, es variable, entre un 0,5 hasta un 0,93. ¿Ya? Entonces, obviamente depende del centro, depende del operador. Y ya el cateterismo cardíaco derecho, que hace como el diagnóstico definitivo de hipertensión pulmonar, hace el diagnóstico específico y obviamente también nos va a permitir hacer una orientación a la etiología. Ya como les comentaba, los pacientes que tienen esta presión de enclavamiento mayor a 15 son del grupo 2, o sea, tienen patología cardíaca izquierda, mientras que todos los otros grupos, esto es menor a 15 este valor. Ya los otros son elementos que son hallazgos mantenidos en el resto de los pacientes. Y ahora con respecto a qué tanta representatividad en adulto mayor tenemos de este examen, la verdad es que era súper baja, las series de casos, así como de en que en realidad utilizar un cateterismo, considerando que es un estudio invasivo, que el paciente tiene comorbilidad, usualmente la mayoría de los estudios que eran orientados a adulto mayor se quedaban solo con el ecocardiograma. ¿Ya? Entonces también implica que hay un sesgo en esos estudios con respecto a que no está el diagnóstico definitivo. Y un test que siempre es muy descrito es el test de vasorreactividad, que no está exento de algunos riesgos, y lo que nos permite este test es orientar qué pacientes se van a beneficiar de bloqueadores de canales de calcio. Este test está indicado en los pacientes con
principalmente del grupo 1. O sea, hay pacientes con hipertensión arterial pulmonar que sospecha que es idiopática, se sospecha que es un cuadro hereditario o secundaria a droga. ¿Ya? Obviamente no está indicado en pacientes inestables, es un estudio que lo que se aplica es que se le administran vasodilatadores y se ve cómo responde la presión de arteria pulmonar media. Si hay una reducción mayor a 10 milímetros de mercurio o esto cae bajo 40 milímetros de mercurio sin grandes variaciones del gasto cardíaco, habla que estos pacientes podrían responder a bloqueadores de canales de calcio. Sin embargo, este es un estudio que usualmente no es realizado, es un estudio que implica cateterismo cardíaco, implica riesgo y además hay algún estudio, por ejemplo, que en el Circulation del 2005 mostraba que ya en este grupo de hipertensos con arteria pulmonar que sospechan que era del grupo 1, los que tenían test de revasoreactividad positivo, o sea, que iban a responder a bloqueadores de canales de calcio, solo un 50% respondían. Entonces, es un grupo súper específico y súper pequeñito, ¿ya? Esto es un poquito lo que intenta, esta es la figura de la guía del 2015 de la Sociedad Europea, y lo que intenta mostrar un poco es cómo ir haciendo el algoritmo diagnóstico y qué tenemos que ir sospechando. ¿Ya? Entonces, si tenemos un paciente con signos, síntomas que uno pudiese pensar que tiene hipertensión pulmonar, lo primero es el test de screening, o sea, hacer un ecocardio, ¿ya? Y según la probabilidad que el ecocardio nos arroje que tenga una hipertensión pulmonar, habla acá como un enfrentamiento más epidemiológico, o sea, tenemos que ir a buscar lo más frecuente. ¿Y qué es lo más frecuente? Patología pulmonar y patología cardíaca. ¿Ya? Entonces, orientar el estudio diagnóstico a esas dos patologías, ¿ya? Y si se confirma que hay una patología de ese tipo, sí, o sea, si lo encontramos, tratar la patología y orientar el manejo a la patología que encontramos. Si no lo encontramos, un poco seguir buscando, y qué es lo que viene en frecuencia es asociado a TEP crónico, ya sería el grupo 4. O sea, acá recomiendan el cintigrama BQ, es dependiendo un poco de la disponibilidad del examen, o sea, podemos hacer una angiotac, etcétera. Y de nuevo, ¿sale alterado en el cintigrama BQ? Sí, manejarlo asociado a esto. Y si no, ahí recién empiezan a plantear el cateterismo como estudio, ya confirmar el diagnóstico y ver esta presión de enclavamiento para ver si en verdad fue una patología cardíaca que no pesquisamos o pertenece a los otros 4 grupos. Y después ya, si nos orienta que no es patología cardíaca, recién empezar a buscar los cuadros menos frecuentes, ya sea enfermedad de tejido conectivo, por fármacos, VIH, hipertensión portopulmonar, parásitos, pero esto ya, como vemos, es lo último que vamos a ir a buscar, ¿ya? Y con respecto al tratamiento, esto también lo quise orientar según estos 3 grupos que hemos estado hablando, grupo 1, grupo 3 y grupo 4. O sea, en el grupo 1, obviamente se describen medidas generales, evitar fármacos que aumentan la presión pulmonar, aconsejar respecto al embarazo. El embarazo es una prueba prácticamente de esfuerzo para la mujer, en donde se asocia a un paciente que tiene hipertensión pulmonar a alta mortalidad, incluso un 30% de los casos, ¿ya? Obviamente la vacunación se recomienda a influenza y neumococo porque el 7% de los pacientes mueren por neumonía, ya estos pacientes del grupo 1. Los anticoagulantes que están ampliamente descritos en este grupo, y lo que se ha visto que los diuréticos y el oxígeno son solo manejos sintomáticos, ¿ya? Y un elemento importante que lo vamos a ver ya el viernes, la rehabilitación cardiopulmonar también tiene un rol en estos pacientes, ¿ya? Y ahora un poquito respecto a los fármacos, como le comenté, yo tengo claro que estos fármacos nosotros no los vamos a indicar, y por lo tanto lo que quise mostrar, el esquema un poquito de estas diapositivas es cómo actúan fisiopatológicamente, cuál es su efecto, es demostrado en la evidencia, un poco qué fármacos se describen de esta familia, las reacciones adversas, porque nosotros, por ejemplo, vamos a pesquisar pacientes que tienen estos fármacos, entonces, qué reacciones adversas en el adulto mayor pueden ser importantes, y siempre les puse un poco cuál es la evidencia de esta familia de fármacos, ¿ya? Entonces, como respecto a, por ejemplo, los antagonistas de canales de calcio,
se recomienda en los pacientes que tienen este test de vasorreactividad positivo, ¿ya? Dentro de los fármacos más usados va a depender, lo que recomienda la guía europea es según la frecuencia cardíaca, si es menor a 100, nifedipino o amlodipino, y si es mayor a 100, diltiazem, ¿ya? La eficacia tienden a valorarla a los 3-4 meses, y lo que dice la evidencia es que disminuye la presión de arteria pulmonar, disminuye la resistencia vascular y además mejora la sobrevida. Ahora, mucho ojo con estos fármacos porque, por ejemplo, la guía europea cita principalmente 2 estudios que evidencia el uso de estos fármacos. El primer estudio es del año 94, que es una serie de 64 pacientes, no eran adultos mayores y por lo tanto era un estudio que ni siquiera era un ensayo clínico aleatorizado, sino que era un reporte de casos. Y el otro estudio que cita la Sociedad Europea al respecto, que hace la recomendación de antagonista de canales de calcio, es el test el estudio también retrospectivo, que es del año 2005, y lo que describe es hacer esta búsqueda de los pacientes que van a responder, que son los con el test de vasorreactividad. Entonces es de ese estudio que sale el test de vasorreactividad, pero tampoco aporta mayor información respecto a la eficacia de los bloqueadores de canales de calcio. Y ahí yo ya me quedé súper colgada, entonces empecé a buscar más información y encontré esta revisión sistemática que es del año 2015, ¿ya? Y lo que muestra es que estas recomendaciones en base a principalmente 3 estudios de bloqueadores de canales de calcio que muestran el efecto benéfico, no se reportan efectos adversos en esas series y obviamente dicen que necesitamos ensayos clínicos randomizados como para hacer un buen nivel de recomendación. De hecho, la guía de la Sociedad Europea es un nivel de evidencia C, o sea, asumen que son series de casos, que son estudios pequeños. Y con respecto a, por ejemplo, un adulto mayor, si encontramos un paciente con estos fármacos, que igual es como más conocido para nosotros, los mareos, el ortostatismo, por lo tanto pueden asociarse a caídas de estos fármacos, el edema periférico, puede haber constipación, cefalea, bradicardia. Eso es como lo que... Generalmente todos estos fármacos, lo principal es que son hipotensores, entonces el riesgo de caída es algo que vamos a tener que ir a buscar de forma activa. Con respecto a los inhibidores de fosfodiesterasa 2, o sea 5, lo que hace la fosfodiesterasa 5 es que inhibe el GMP cíclico intracelular y por lo tanto cuando inhibimos esta enzima que es la fosfodiesterasa 5, lo que hace es que se produce vasodilatación, ¿ya? Y tenemos la opción del sildenafil, el tadalafil, y esta revisión sistemática de la Cochrane del 2004 lo que muestra es que mejora la clase funcional, disminuye los síntomas y disminuye la mortalidad. Ahora, ¿cuál es la representación de los adultos mayores en este estudio? La edad media de los estudios incluidos, que eran como 5 o 6, eran 50 años. Esa era como la edad media de los pacientes en este estudio, ¿ya? Y una cosa importante que destacan en esta revisión sistemática es que no hay tanta claridad o tanta evidencia respecto a los beneficios a largo plazo, porque los de mayor duración eran de menor de 12 años los estudios, ¿ya? Eso es lo que estaba descrito hasta 2004, después igual han ido apareciendo porque se tiende a comparar el sildenafil con los otros fármacos nuevos y ahí empieza a aparecer un poquito más de evidencia, ¿ya? Y obviamente las reacciones adversas que tenemos que buscar, por ejemplo, cefalea, epistaxis, insomnio, mareos, náuseas, hipotensión. Las reacciones adversas que yo les puse acá son las que tienen una prevalencia mayor al 5% en la población, ¿ya? Como que intenté poner como lo más frecuente, obviamente. Y con respecto a las interacciones, principalmente obviamente que si tenemos que vamos a dar estos fármacos y el paciente tiene un antihipertensivo, ojo, porque se puede caer, puede tener otras alteraciones y, por ejemplo, puede tener interacción por el tema de metabolismo, donde el fluconazol o los inhibidores de proteasa pueden aumentar las concentraciones de sildenafil. Entonces, podrían aumentar las reacciones adversas asociadas. Con respecto a los análogos de prostaciclina, tienen propiedades vasodilatadoras, antiproliferativas y antiagregantes. Y eso es algo que hay que tener en cuenta, ya porque dentro de las reacciones adversas
y sobre todo con las interacciones de los fármacos, tenemos que tener ojo si además le estamos dando, por ejemplo, un ICRS o aspirina, etcétera, porque aumenta obviamente el riesgo de sangrado. Y bueno, con respecto a estos fármacos, como vemos, ya la vía de administración es bastante compleja, son bombas de infusión continua o, por ejemplo, nebulizaciones frecuentes o infusiones continuas a nivel subcutáneo. La evidencia muestra que estos fármacos aumentan la sobrevida, mejoran los parámetros hemodinámicos, mejoran la tolerancia al ejercicio y disminuyen los síntomas, ¿ya? Y tenemos que tener mucho ojo, la hipotensión, taquicardia asociada, pueden haber mareos, náuseas, vómitos, disminución del apetito, dolor musculoesquelético, incluso síncope. Entonces, hay que tener harto ojo y sobre todo el síncope era asociado también a los temas de las reacciones vasovagales y el tema de la presión arterial que se repite en todos estos fármacos que hemos ido hablando. Y en esta sí ya la edad media de los pacientes de los estudios era 55 a 60 años y ya habían, aunque no era obviamente la principal, pero sí había incluso pacientes hasta 68, 70 años. Entonces, había un poquito mayor de representatividad de los adultos mayores en los estudios para estos fármacos. Y bueno, con respecto a los antagonistas de endotelina 1, la endotelina 1 tiene dos tipos de receptores, el receptor A y B. Sabemos que el receptor A, que está a nivel de musculatura lisa, genera vasoconstricción, y principalmente el receptor de tipo B, que es el que está en el nivel de la célula endotelial, tiene una propiedad vasodilatadora. Entonces lo que se ha ido haciendo es intentar buscar inhibidores selectivos del receptor que cuando se estimula genera vasoconstricción, ¿ya? Y bueno, estos fármacos mejoran la capacidad funcional, disminuyen la disnea y tienen mejoría de las variables hemodinámicas. Sin embargo, la mortalidad, por lo menos en esta revisión sistemática que es de 2013, no era significativo, pero había una tendencia, ¿ya? Y también acá en este estudio, en esta revisión sistemática, la edad media también era peri 55-60 años. O sea, igual había cierta representatividad, no había un punto de corte asociado a la edad, ¿ya? Y tenemos que buscar, uno de los principales elementos que siempre se describe con estos fármacos es la toxicidad hepática, genera alteración de las transaminasas, genera hipotensión, artralgia, síncope. Y por el tema de metabolismo hepático, sí puede generar mucha interacción. Entonces tenemos que ir a buscarlo de forma, por ejemplo, puede disminuir los niveles de las terapias antirretrovirales, disminuir los niveles de clozapina, los anticoagulantes, que es algo que nosotros tendemos a usar más. Por lo tanto, tenemos que tener ojo con estos fármacos. Y con respecto a los activadores de guanilato ciclasa, que tienen, como aumentan los niveles de intracelulares de GMP cíclico, también generan esta vasodilatación. Acá solo tenemos un fármaco de esta familia y lo que hace es mejorar lo que dice esta revisión sistemática que es del 2016, mejora la clase funcional, mejora la hemodinamia, pero no tendría mayor efecto en la mortalidad, ¿ya? Acá también había representatividad de adultos mayores, la edad media eran 65 años generalmente en los estudios y por lo tanto sí había cierta correlación en que podríamos ver pacientes de nuestro grupo etario en estos estudios. Y también la hipotensión es algo que es mantenido en todos los fármacos, tenemos que buscar el tema del riesgo de caída y hay interacciones, por ejemplo, con los antihipertensivos, más que nada asociado a que bajaría más la presión. Y también, por ejemplo, el cilostazol, levodopa, más que nada todo asociado al tema del efecto que sobre la presión arterial. Y ya cuando estos medicamentos y el tratamiento farmacológico no funciona, ya tenemos el tratamiento invasivo, en donde, por ejemplo, tenemos la septostomía auricular, que genera un shunt interauricular con el objetivo de disminuir la presión del llenado ventrículo derecho, ¿ya? Y esto es en casos muy graves. Y lo otro es el trasplante pulmonar, que se ha visto y ha demostrado que ha mejorado la sobrevida. Por ejemplo, los 5 años pasan de 52 a 75% sobrevida y a 10 años de 45 a 66% sobrevida, ¿ya? Este es un poquito el esquema de cómo vamos a ir administrando, cómo se van a ir indicando el tratamiento farmacológico, en donde si, por ejemplo, es del grupo 1, tiene test de vasoreactividad positivo, partir con el antagonista de canales de calcio y después se van a ir agregando según la gravedad de los síntomas, según el deterioro funcional,
suele partirse con inhibidores de fosfodiesterasa y después llegamos incluso a los que son más complejos, el que les comentaba con estas bombas de infusión, etcétera. Se pueden incluso combinar, hacer tratamientos combinados y en esto mucho ojo en el tema de la presión arterial, está ampliamente descrito que se asocia a caída y después ya el manejo invasivo. ¿Ya? Como elemento que me llamó la atención, que yo digo estos fármacos como que uno no los va a ver porque no están, sí están, están incluidos en la ley Ricarte-Soto. Obviamente esto implica la indicación por un médico broncopulmonar y sí lo bueno es que tienen garantías de oportunidad. Entonces, en un paciente que tiene sospecha de hipertensión pulmonar, se tiene que realizar, según este protocolo, en 40 días hábiles, el cateterismo cardíaco y después iría como un comité revisor y según si el paciente, por ejemplo, está en una unidad crítica, una vez aprobado el medicamento, tiene que llegar el paciente en 72 horas y si no está en una unidad crítica, ya son como 14, 15 días hábiles. Entonces, por lo menos están disponibles en Chile. Ya como para ir terminando un poquito, con respecto al tratamiento del grupo 3, o sea, los pacientes que tienen patología pulmonar propiamente tal, sabemos que la oxigenoterapia, por ejemplo, los pacientes EPOC, sí tiene un elemento pronóstico adecuado, que tiene una indicación en la mejoría que los pacientes que tienen indicación de oxigenoterapia domiciliaria, pero no tiene efectos a nivel hemodinámico, no es que vaya a corregir la presión de arteria pulmonar. Y las medidas específicas como estos fármacos que habíamos conversado, los antagonistas de endothelina 1, los inhibidores de fosfodiesterasa y los análogos de prostaciclina, la verdad es que busqué por patología pulmonar, patología hepática o patología intersticial y no había evidencia que apoyara el uso de estos fármacos. Con respecto al grupo 4, que es los pacientes con TEP crónico, lo que se hace y que me llamó la atención que lo describieran, que esta es la guía 2015 de la Sociedad Europea, que recalcaban que la edad no era un elemento que hiciera el corte para la operabilidad de estos pacientes, sino que es una evaluación de riesgo-beneficio, la definición si se va a ir a endarterectomía pulmonar. Ya, y eso, obviamente ellos no describían cómo, pero obviamente como geriatras sí tenemos las herramientas para definir qué paciente podemos someterlo a esta cirugía, que igual no está exenta de riesgo y va a depender de las comorbilidades, la funcionalidad, la expectativa de vida, etc. ¿Ya? Y si estos pacientes no respondían o que no eran operables técnicamente, se puede intentar la terapia médica, que sí tiene evidencia para este grupo, que es el activador de guanilato ciclasa, que sí tiene evidencia para este grupo de pacientes. El único de todos los fármacos que comenté para el grupo 1 que sí tiene evidencia para este grupo 4. Obviamente la anticoagulación es mantenida y el tema de los diuréticos y el oxígeno es solo manejo sintomático. ¿Ya? Con respecto al pronóstico, en los pacientes del grupo 1 tienen mal pronóstico, la sobrevida media es unos 2.8 años. Las principales causas de muerte son la insuficiencia cardíaca propiamente tal, muerte súbita y la neumonía. Por eso que se tiende a recomendar la vacunación neumocócica y antiinfluenza. Y este cuadro lo que viene a recalcar es que esto es riesgo de mortalidad al año, 5 a 10 y más de 10%, y obviamente es un factor importante la presencia de síntomas, la clase funcional en la que está el paciente, cómo actúa frente a algunos test, ya sea ejercicio, el ProBNP, las imágenes, y ya es un elemento, pero no es lo determinante, es el tema hemodinámico. ¿Ya? ¿Y cuáles son los factores asociados a mal pronóstico que están mucho más descritos? Uno es la edad, el sexo masculino, que tengan peor clase funcional, los que que no respondieron al tratamiento médico, la disfunción de ventrículo derecho, se asocia obviamente a peor pronóstico, la carga y comorbilidad que tenga el paciente, los pacientes que tienen asociada a enfermedad de tejido conectivo también tienden a tener mala sobrevida, y los que tienen ya patología hereditaria, o sea, mutación genética. ¿Ya? Eso era mi presentación.